uno lo tiene que hacer. Prácticamente, y para que nos quede un poco más claro, ¿cuándo vamos a ver la imagen de un médico de un hospital privado que vacuna, que está atendiendo un caso de COVID vacunado? ¿Esa imagen cuándo la vamos a ver? ¿Mañana miércoles? Perdón, un caso de COVID y que está vacunado el médico. A ver, sí, un médico que enfrenta un caso COVID, que está, no sé, en un hospital de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es donde más hospitales hay y se atiende COVID, ¿cuándo vamos a ver la imagen de ese médico vacunado? ¿Mañana miércoles? Privado. A lo largo de la semana, le comento el paquete. A ver, los dos, porque es que ayer agarramos así. Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón del Chapucero Network con Nacho Rodríguez. Preguntarle al doctor Gatell si a partir de que venga ya la vacuna generalizada, se espera que entonces el 80% después de vacunar al 20%, el 80% se disminuya la letalidad. Preguntarle si va a haber una elevación de la barra para designar los semáforos en rojo. Por ejemplo, vemos que hay un límite del 80% de ocupación, de hospitalizaciones. ¿Se bajaría esa barra para obligar o para ser un poquito más concisos? Sí. Gracias por su pregunta, la encuentro muy interesante y muy sensata además. La vacuna, o en general las vacunas, tienen distintos propósitos, como ya comentábamos, y también distintos tamaños del efecto que tienen en cada propósito. En términos generales, una vacuna lo que hace es que disminuye el riesgo de infectarse o bien el riesgo de enfermar si es que aún persiste la posibilidad de infectarse, o el riesgo de tener una enfermedad grave si es que alguien se enferma, o desde luego el riesgo de morir. En términos generales, son 4 elementos que se busca con una vacuna. Cuando existe un fenómeno social, como es una epidemia, sobre todo de esta magnitud, los efectos individuales a su vez resultan en efectos colectivos, en efectos sociales. Eso es importantísimo porque las vacunas no solamente son un elemento de protección en lo personal. El vacunado, la vacunada, se protege. Eso no hay duda. Pero además, al vacunarse a una persona, se protege a quienes están alrededor. Si son poquitos los que están vacunados con respecto a los que no están vacunados, ese efecto social o colectivo posiblemente no se puede identificar. Pero conforme aumenta el porcentaje de personas que ya son vacunadas y se compara con los que aún no son vacunados, entonces empieza a acercarse a un fenómeno que se conoce como inmunidad de rebaño. Esto se habló durante 2020, hubo un poquito de confusión y se pensaba que se trataba de un objetivo de dejar libremente la evolución de la epidemia hasta llegar a esa inmunidad. En ningún país se nos ocurriría una cosa semejante. Pero es un fenómeno conocido que entre más grande sea el porcentaje de personas que ya no se pueden infectar, se protege también a los demás, aunque no estén inmunes. De tal manera que, dependiendo qué tan transmisibles son los virus que son muy transmisibles necesitan un porcentaje más grande de inmunidad de rebaño, de personas inmunes. Los virus que no son tan transmisibles, basta con un porcentaje menor. El virus SARS-CoV-2 se ha estimado una transmisibilidad que requeriría que al menos el 65%, entre 65 y 75% de las personas fuéramos inmunes, hasta llegar al punto en donde ya no se puede transmitir eficientemente el virus y se empezaría a extinguir la epidemia. Esto en términos generales. Ya tenemos una cuarta parte de la población mexicana en promedio es inmune al virus. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que conduce el Instituto Nacional de Salud Pública y que los presentamos en una conferencia vespertina. En el periodo que se colectó la información y la sangre de los sujetos de la encuesta, que fue entre agosto y octubre,
Se hizo el análisis y en ese tiempo ya había una cuarta parte, 25% de personas inmunes. Entonces nos falta un 50%. En teoría de cobertura, si llegamos a ese punto, empezaría a extinguirse la epidemia. Desde luego no es que hasta llegar a ese punto ya empiece a extinguirse, sino conforme se avanza, empieza a reducirse la eficiencia de transmisión. Y termino abordando directamente su pregunta y se la vuelvo a agradecer. Esto implica que los distintos indicadores de monitoreo de la epidemia que se condensan en el semáforo necesitan ser replanteados, porque no es lo mismo una epidemia sin una intervención tan poderosa como la vacuna, como el manejo de una epidemia cuando ya se tiene la vacuna. Gracias por el planteamiento.